Muy bienvenidos a nuestro primer Pacman Talk desde Santiago de Chile. Los Pacman Talks son una iniciativa que venimos desarrollando desde nuestra oficina de Buenos Aires hace ya un tiempo y constituyen un espacio para revisar temas de interés. Está con nosotros Janet von Woltendorf y Constanza Santamaría. Janet es ingeniera comercial alemana de la Universidad de Aachen y economista especializada en transparencia y sostenibilidad. Es residente hace muchos años en Chile, cofundadora de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. Durante el año 2017 fue elegida para integrar el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago y el año 2020 integró la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda, llegando a presidir esta comisión. Fue elegida como empresaria destacada del año por la Cámara de Comercio de Chile el año 2011 y una de las mujeres inspiradoras en comercio y contratación por la Asociación Internacional World Commerce and Contracting. Además, es consejera del Consejo Fiscal Autónomo, es autora del libro Capitalismo, publicado en mayo del presente año y un éxito de ventas actualmente. Constanza es periodista de la Universidad Católica de Chile, con magíster en comunicaciones en Columbia University. Durante el año 2000 y 2001 trabajó en Estados Unidos como productora y reportera en Canal CNN en español. Posteriormente fue corresponsal del Canal 13 en Europa. Ha realizado labores docentes, siendo profesora de la Facultad de Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile y parte del Consejo Directivo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Hoy es una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional, además de una de las conductoras a cargo de los principales programas de noticias y políticos en TVN, nuestro canal de televisión estatal en Chile. Pero ¿por qué referirnos a este tema de una mirada para multinacionales e inversionistas extranjeros respecto de la crisis de nuestro modelo económico? ¿Por qué estas invitadas tan especiales? Justo esta semana, a pocos días de nuestro referéndum constitucional tan importante y que ocupa toda nuestra atención. Pues bien, por eso mismo, por el post-4 de septiembre y el trabajo que deberemos desarrollar todos al efecto. En ese trabajo nos ha parecido que una conversación con Janet y Constanza pueden ser muy ilustrativas, por lo menos en dos sentidos. Uno, dar un diagnóstico general de cuáles pueden ser algunas de las imperfecciones de nuestro modelo económico. Y dos, encontrar espacios para que en particular las empresas multinacionales y inversionistas extranjeros puedan contribuir a algunas de las mejoras que requiere nuestro modelo económico, de manera que tales contribuciones puedan ser conocidas y en lo parezca conveniente, absorbidas localmente. Por nuestra ya larga experiencia trabajando con empresas multinacionales y inversionistas extranjeros en nuestra región, estamos convencidos que el aporte de sus miradas puede ser de una tremenda utilidad. Existe un vasto conocimiento, valor y mucha experiencia comparada en cada una de las empresas extranjeras y sus equipos de ejecutivos que se han encontrado o encuentran en el país. Nosotros tendremos respuestas, seguros, para muchas de las cosas, pero en muchos de estos casos serán insuficientes o imperfectas, quizás nos va a decir Janet, porque muchas de ellas serán mirándonos al ombligo. En este contexto es que queremos aportar con Janet y Constanza a un diagnóstico de algunos aspectos del modelo económico chileno que ha sido tan virtuoso en tantos ámbitos, pero imperfectos en otros. Apelar al conocimiento y experiencia comparada de los actores internacionales como partes integrales de nuestra comunidad de negocios y que tales experiencias puedan ser debidamente difundidas y recogidas a nivel local. Ahora, la diferencia es que reconociendo los espacios de mejora que existen en nuestro modelo económico, nos parece a nosotros como estudio importante abogar por mejoras y ajustes y no por su sustitución. Porque sin duda hay que tener un diagnóstico crítico racional, pero también salir de ahí con soluciones. Porque la sola crítica, el encontrar todo malo, es aire fácil también para los vientos populistas tan propios de nuestra región que fácilmente pasan de la crítica a la refundación. Huelga decir que Chile es muy privilegiado en muchos sentidos. Se pueden hacer buenos negocios, se pueden tener buenos resultados sin que nos tengan que enviar a cónsules ni virreyes. Por nuestra escala los volúmenes son limitados, pero eso también es una ventaja. Somos más atractivos para emprender, para iniciar actividades, para probar líneas de negocio. Somos flexibles y abiertos. Somos un extraordinario complemento a los planes de negocios de aquellas empresas de mayor escala. Empresas que están en Chile haciendo negocios no solo por extraer dinero, sino también porque el país les resulta atractivo en un sentido amplio.
San Francisco, Miami o Sydney son muchas ciudades que florecen por ser atractivas para los inversionistas. Santiago y otras ciudades de Chile también lo son. Buenos centros de estudio, Estado de Derecho, buena vida outdoor y, en definitiva, un sentido de comunidad. Nada que envidiarle a California, Australia o New Zealand. Así somos, ni más ni menos. Las multinacionales e inversionistas extranjeros no quieren dejar el país. No están pensando en redomiciliarse e irse a Suiza. Ya están en Suiza. Y a pesar de eso, les gusta estar acá. Mirarán con mucha sorpresa y desazón tener que dejarnos. Hay afectos y buenos recuerdos en la mayoría de quienes han liderado empresas extranjeras en nuestro país. Y no en vano, contamos con muchos extranjeros también a cargo de empresas locales o de socios extranjeros que se han emprendido con empresarios locales. En muchas empresas y ejecutivos hay planes de negocios y familiares de muy largo plazo. Contamos con muy buenos atributos para que el capital humano de valor se mueva hacia nuestro país. Es por esto que queremos provocarlo con la idea de que podamos aprender de ese acervo de experiencias y miradas que nos ayuden a salir un poco de nuestra cultura desconfiada y asustadiza. Martín Sorrell, un famoso ex CEO de WPP Group, después de visitar Santiago y en un viaje hacia Valparaíso, por allá por el año 2016, mirando por la ventana del bus que nos llevaba, me preguntó, ¿por qué se ríen tan poco en Chile? No se ve nada de mal este país. En fin, la idea es que con esta conversación con Janet y Constanza encontremos más herramientas para contribuir a las mejoras que requerimos y así quizás con un trabajo que sea realmente virtuoso de nuestra comunidad de negocios de chilenos y extranjeros en Chile post 4 de septiembre podamos terminar alegrándonos un poco. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Saludamos a todos quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión digital aquí en Chile, pero también allá al otro lado de la cordillera, en Argentina, en Buenos Aires y en el resto del mundo. Vamos a tener una conversación con esta gran invitada que ya Juan Pablo presentó. Con Janet von Wolfersdorf, siempre me cuesta decir el apellido, es algo que te dicen permanentemente aquí en Chile, Janet. Bienvenida. Queremos explicarles a todos quienes nos están siguiendo que vamos a tener una conversación de aproximadamente 1 hora, que ustedes van a poder hacer sus preguntas a Janet a través del chat, también ahí de nuestra webinar, y no les prometo que vamos a hacer todas las preguntas, pero vamos a hacer el intento y si no, agrupar las preguntas que tengan un mismo enfoque. Para los que nos estén escuchando y no hablen español, for the people who are not speaking in Spanish and who are not understanding anything today, you can get the interpretation in English. You have to click in the icon, which is like a world, in the down part in the right side of the screen. You can click there and then you'll have interpretation in English, so you can have and you can follow the conversation. ¿Todo listo entonces? Tenemos todas las coordenadas. Y Janet, Juan Pablo hablaba de provocación, ¿cierto? Estamos a pocos días de un hecho histórico de nuestro país, de un momento sin duda tal vez el más importante de los últimos 30 años, lo que pase el próximo domingo. Y queremos provocar. Y tú eres una provocadora. Con este libro, que se llama Capitalismo, que está en éxito de ventas, tú provocas de alguna manera. Tú dices, es una historia, ¿cierto? Una historia sobre el capitalismo, sobre lo bueno y lo malo. Llamas a la reflexión y propones avanzar, un diálogo para avanzar hacia un capitalismo más equitativo, innovador y sostenible. Y uno se hace la pregunta de si eso es posible. ¿Es una defensa del capitalismo tu libro o es una crítica al sistema? Bienvenida. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos que nos escuchan y por la invitación. Es una defensa del capitalismo que se basa en mercados que funcionan basados en competencia y cooperación. Y el libro, en este sentido, hace una revisión de la historia de la humanidad también, en el sentido de mirar cómo nos hemos ido organizando en grupos pequeños y logrado un desarrollo sin precedentes en este planeta, basado en 2 conceptos: cooperación
en grupos y competencia contra otros grupos, pero también competencia intragrupal. Y estos dos conceptos, de alguna manera, son muy importantes para el funcionamiento de mercados que son previo al capitalismo también, pero el capitalismo potencia los mercados, le da instrumentos financieros a potenciar innovación, como nunca un sistema económico ha logrado impulsar la innovación. Y a la vez, lo que vemos hoy día es un gran descontento con un sistema que ha logrado bienestar como ningún sistema previo en la humanidad, en toda la historia. Y la gran pregunta sobre alternativas la segunda alternativa sería, ¿es regulable este sistema o deberíamos inventar otro? Y mi postulado es que tenemos que poner los esfuerzos en momentos en los cuales el capitalismo sí tiene que hacer una transición donde vemos que estamos de cierta manera llegando a los límites del planeta, estamos llegando a los límites de la cohesión social. Tenemos que hacer un esfuerzo sin precedente también para transformar el capitalismo sin esperar aún más crisis excesivas en lo climático y a nivel social en las sociedades. Entonces, la pregunta es, cuando un sistema que se basa en competencia y en cooperación en principio, la coordinación vía precios, mercados globalizados y la competencia, tiende con el tiempo a ir eliminando la competencia, tiende a tener menos dinamismo. Vemos esto no solamente en Chile, sino a lo largo del mundo, que hay menos destrucción creativa como entrada y salida de empresas y que hay más lógicas winner takes it all, que es un concepto acuñado ya en los años 90. El ganador se lo lleva todo. Exactamente. Y lo quiere todo. Robert Frank y Philip Cook en 1996 acuñaron este concepto y es muy importante porque significa justamente que el que ya tuvo éxito en los mercados muy fácilmente va a tener aún más éxito más allá del funcionamiento del mercado, y eso probablemente va a aumentar en la cuarta revolución industrial cuando se trata de trabajar con datos, y el que más datos tiene también más lógica winner takes it all, el ganador se lleva todo, va a tener. Y a la vez vemos que hoy día la exigencia en un mundo más conectado en materia de cooperación también son mayores y que las empresas han fallado en encontrar formas de relacionarse más constructivamente con la sociedad, de hacerse parte de las transformaciones y todo eso lleva sin duda a la gran pregunta cómo transformar entonces el capitalismo cuando lo vemos alejado de la sociedad y a la vez destruyendo como su base, que es la competencia, finalmente, el funcionamiento del mercado, que nuevamente tampoco es parte de los debates económicos que vemos. Y la raíz quizás de todo eso no es el sistema capitalista, sino lo que fomenta el capitalismo es un estilo liderazgo más narcisista, en el sentido de dar espacio a justamente esta personalidad que lucha a toda costa por estar ahí, donde más riqueza está. Y tampoco es tampoco es parte del capitalismo, sino previo al capitalismo, en el sentido de que desde la creación de la riqueza desde la revolución agraria, 10.000 años atrás, vemos, según la biología evolutiva, un cambio en el estilo liderazgo y más lucha por el poder, la lucha maquiavélica, por ejemplo, luchas agresivas, y donde el que surge en el sistema, en empresas grandes, con muchos niveles jerárquicos, el que surge en los mercados de capitales, donde hay mucho que ganar y mucho por perder, es el que mejor manipula el sistema y no necesariamente el que más talento tiene. Y eso ahí es donde tú entras y hay un capítulo dedicado a la neurociencia, sí, y donde mezclas, digamos, y combinas o explicas eso mismo, ese comportamiento. Y sería bueno que también lo explicaras, digamos, de por qué
por qué ese ser humano, o sea, mientras más poder tiene, más poder quiere, que generalmente además se relaciona con la testosterona y la dopamina. Exactamente. Lo interesante es que esto también es muy evolutivo y antiguamente cuando teníamos que sobrevivir en grupos pequeños, estilo de liderazgo era más controlado porque cuando se trataba de sobrevivir en conjunto, uno dependía más del otro. En el capitalismo se trata de ganar contra el otro más, no de sobrevivir juntos en un bosque. Y entonces este estilo de liderazgo, el perfil narcisista se controlaba mucho más vía liderazgo más basado en prestigio y no por dominancia. Y nosotros hoy día vemos que el capitalismo, como Alan Greenspan lo mencionó después de la crisis subprime, no ha creado la codicia, pero le ha dado un campo ancho para desarrollarse, para evolucionar sin tener contrapesos adecuados en realidad, que ponen límites a eso. Y lo interesante de la neurociencia es cuando muestra que en realidad hoy día el ser humano se comporta todavía con los mismos sistemas de incentivos que millones de años atrás, basado en escasez, no en abundancia. Esta lucha por más y más y más, cuando estamos llegando a los límites del planeta y de la cohesión social, se tornan muy sensibles, pero a la vez no son cambiables porque son inherentes, son parte nuestro. Solamente porque el capitalismo de estos 200 años es el sistema que prácticamente está en casi todos los países del mundo, no significa que podemos cambiar lo que la evolución nos dio por millones de años. Y entonces, y que eran herramientas muy necesarias en su momento. Para sobrevivir. Sí, claro. Y hoy día la pregunta debería ser cómo hacer sentido a este estilo de liderazgo que siempre va a estar ahí donde está poder y dinero, pero que gane más también en el corto plazo cuando crea valor. Cómo medir la creación de valor y cómo hacer que esto efectivamente lleva a ganancia también financiera en el corto plazo a los gerentes y a los dueños finales de empresa. Es un aspecto, y el segundo es entender que el perfil más narcisista, como más basado en mayores niveles de testosterona, que tiene más incentivo aún a nivel de su sistema dopamínico, de nunca querer ver un límite. Este liderazgo le cuesta entender pensamiento y emociones de otras personas y stakeholders, y esto es complicado cuando hoy día vemos que tenemos que avanzar hacia un capitalismo de partes interesadas que crea valor para empleados, para las comunidades. El entender la otra parte es fundamental, no el ganar solo. Y si uno quiere dar incentivos a este personaje que tiene más riesgo de no entender la contraparte, no por no querer, sino por su condición específica, hay que tomar en serio el proceso de crear políticas públicas y de regular. Y entender que va a haber una lucha como si se tratara de sobrevivir en contra de cambios al status quo. Por eso tomar en serio el proceso de regular en vez de esperar y llegar a la crisis es muy importante. Y cuando uno ve los ejemplos de la historia como Karl Marx, por ejemplo, uno se da cuenta de dos aspectos. Uno, Karl Marx tuvo el impacto en su diagnóstico del capitalismo que fue releído después de la crisis subprime por su análisis sobre la especulación en los mercados, la tendencia hacia la concentración en el capitalismo, porque se basó en conocimiento desde adentro, porque el financista y buen amigo de Karl Marx fue quinta generación empresarial y inversionista en el London Stock Exchange. Él sabía exactamente cómo funcionaba el capitalismo y usó este conocimiento para aportarlo a una obra que dice que esto no es regulable. Y la pregunta es cómo podría haber sido la historia en realidad si este conocimiento se hubiese usado para hacer propuestas de regulación, y cómo hubiese sido también la historia post-Marx si los empresarios del momento hubiesen
hecho un paso más allá y si hubiesen hecho propuestas de políticas públicas también, sin esperar que recién se regula después de la ola de Laditis que destruyeron máquinas en Inglaterra en la primera parte del siglo XIX, o sin esperar que el ejército en Alemania tuvo que exigir regular el trabajo infantil en fábricas, no por el bienestar de los niños, sino porque no servían después como soldados. Entonces, vemos que las regulaciones siempre llegaron muy tarde y cuando era ya muy necesario. Y entonces, cuando estamos hoy día en un punto de inflexión, donde vemos que hay desconfianza frente al capitalismo, el Edelman Barómetro mostró en 2020 que más de la mitad de las personas en el planeta, fueron 20.000 personas encuestadas a lo largo de varios países, dicen que el capitalismo produce más mal que bien. Cuando vemos eso y vemos también en Sudamérica tendencias antimercado, realmente la pregunta debería ser cómo pueden la empresa hacerse más parte de la política pública y tomar en serio lo que una gran alianza de gerentes dice ya desde 2020 también, el World Business Council for Sustainable Development, que es una alianza de 200 CEOs de la empresa más grande en Chile, en el mundo, y que también están presentes muchos de ellos en Chile. El World Business Council dice que la transformación que el capitalismo debería hacer no puede pasar sin que las empresas se hagan parte del proceso, exigen estándares mínimos y se hacen parte del proceso de políticas públicas. Porque la empresa, cuando quiere influye. El problema es que nuevamente usa este brazo más para influir para sí, pero no para políticas pro mercado y pro sostenibilidad. Y ahí las empresas multinacionales juegan un rol fundamental y para decir algo muy positivo, lo que he visto en las últimas semanas, meses en Chile, también es un interés renovado y distinto de las empresas multinacionales de querer ayudar con ideas, de preguntar qué puedo hacer yo para que el proceso sea más constructivo, qué rol debería tomar yo. No he visto esta posición tan activa antes y me parece muy interesante porque justamente empresas internacionales también tienen hoy día estándares distintos que cumplir en sus países de origen. Vemos que la SEC en Estados Unidos, la BaFin, el regulador del mercado de capitales en Alemania, está mucho más severo contra el greenwashing. Vemos que los clientes también son mucho más exigentes, es decir, si Sokimich en Chile hace due diligence human rights en derechos humanos o cumple estándares más altos en sostenibilidad, es porque está preocupado que Tesla va a tener un problema con ellos como proveedores si no cumplen este rol. Entonces, esta preocupación por clientes internacionales, por multas, por no ser sostenible desde Europa, desde Estados Unidos, o por decir que uno es sostenible, pero en realidad en Chile no lo es tanto, el riesgo de greenwashing hace que empresas internacionales están hoy día entre la presión de ser sostenible como inversionista, como empresa, pero a la vez no tienen todavía la regulación que realmente le da el piso para hacer eso bien. Y ahí entra como entonces la gran oportunidad de que empresas multinacionales, internacionales pueden hacerse parte de las políticas públicas que necesitamos en Chile para que el mercado sea más sostenible y ojalá más competitivo también. Yo te quiero preguntar precisamente por la sostenibilidad del mercado y de la economía, de todo lo que has dicho. Vamos a ir desmenuzando cada una de las partes, Janet, pero después de este cuestionamiento al capitalismo en general en el mundo, y en Chile por supuesto, sobre todo con más acento después del estallido social, tú sostienes que existe un capitalismo sostenible, que es posible pese a todas las características propias, las características negativas del capitalismo que a veces apuntan a que no es posible. Estamos con desafíos frente a la desigualdad, al cambio climático
Y la pregunta es, ¿qué tipo de capitalismo? Porque ya que la propuesta no es cambiar de modelo, ¿cierto? Sino que defender el que tenemos, pero mejorarlo. ¿Qué tipo de capitalismo podemos encontrar, podemos dibujar, que esté a la altura de los desafíos que necesitamos hoy día? Da la impresión que la propuesta tuya en el libro es algo, tú hablas del capitalismo del bienestar. ¿En qué consiste? ¿Qué cambios habría que hacer? Por ejemplo, en el caso chileno, pero esto es a nivel mundial, pero que ya en algunas partes se están haciendo, para transformar el capitalismo en un capitalismo sostenible. El capitalismo, ante todo, ojalá podría tener un nombre. El sistema podría, ojalá, tener un concepto que inspira. Yo recuerdo mucho la historia en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el concepto de la economía social de mercado. Yo creo que ayuda mucho tener primero un concepto que hace que todos saben más o menos, aunque hay que bajarlo después, pero que ya transmite de qué se trata. Hoy día Alemania habla de una economía social ecológica de mercado. Nosotros podríamos hablar de una economía sostenible de mercado, pero tener un concepto me parece muy importante y ante todo porque vemos que Chile hoy día a nivel riesgo-mercado tiene el desafío de justamente reducir su incerteza, su incertidumbre, porque vemos que los mercados castigan hoy día excesivamente el riesgo país, justamente porque no se sabe qué significa el apruebo, qué significa el rechazo, dónde vamos a estar en 5 años, no se sabe. Y entonces, si seríamos capaces, después del referéndum el domingo, pero incluso en paralelo, en general, entender que una constitución, hasta que se implementa, hasta que tengamos el texto que realmente convoca, ojalá el 70% de la ciudadanía detrás, sea con cambios que se hacen sobre el texto nuevo o sobre el texto de la Constitución actual. Ambos necesitan ajustes importantes y más del 80% de los encuestados, por ejemplo, de la encuesta Ipsos con Espacio Público, justamente indican que hay que hacer este trabajo de ajustes en cualquiera de las dos opciones, pero vemos que esto va a llevar tiempo. Llevamos 3 años en Chile en cierta incerteza. Después del estallido social, el riesgo país subió. Vamos a necesitar tiempo para ajustar el texto, cualquiera de los dos. Y después vamos, o un tercero que podría ser opción también, y después probablemente vamos a tener una década de implementación de la nueva Constitución. Entonces, por el otro lado, vemos que el mercado en Chile necesita crecimiento, necesita innovación, necesita empresas medianas que crezcan, necesita dinamismo también. Y para eso necesita certezas, ¿o no? O reglas claras. Necesita reformas y una agenda en paralelo a la Constitución en un nivel no tan conceptual, sino concreto. Mucho más concreto. Yo pienso que en los últimos 3 años... ¿Qué tipo de reformas, Janet? Estás pensando, porque cuando tú dices sí, que lo que podría salvar el capitalismo es la innovación, ¿cierto? Que la innovación es propia del capitalismo y finalmente podría terminar siendo lo que salvara. Pero tú dices también que aquí en Chile tenemos un mercado que es que tiene muy poca innovación, donde son las mismas empresas siempre, hay mucha concentración del mercado, donde no hay dinamismo, no pasa nada, digamos. Tú decías el otro día, en la Bolsa de Comercio, donde tú fuiste la primera directora mujer, siguen habiendo después de 20 años las mismas empresas, son las mismas familias, no hay movimiento, no hay dinamismo. Y eso es esencial para poder crecer, como por ejemplo darle espacio a que aparezcan empresas medianas. ¿Qué tipo de reformas son necesarias y estructurales y urgentes para eso? Por eso menciono la economía social de mercado en Alemania, porque me parece que esto es justo la reforma que necesita cualquier mercado y especialmente el chileno, que es más pequeño, con mayor niveles de concentración y con mayor riesgo de captura también, y además con una cultura bien vertical colonial que le da una dificultad adicional. Entonces, lo que es este concepto economía social de mercado, no solamente es un mercado al lado de un sistema de protección social mínimo y áreas donde el mercado no entra, sino es
al menos tan importante como la protección social es la idea del mercado como mercado dinámico, que tiene una función predistributiva en el sentido de que reduce la necesidad de redistribuir ex post cuando le da la opción de que el talento surja y de que el talento se financia y entonces el mercado se entiende como una herramienta de movilidad social, un motor mismo para la movilidad social. Y eso en Chile ojalá pudiéramos entender también como necesidad el de no solamente poner el foco en la redistribución, que siempre es muy complejo quitar a algunos, y igual de complejo es darlo a otros de forma eficiente, con un Estado eficiente. Entonces tiene dos desafíos muy, muy complejos. Y el mercado, el funcionamiento del mercado se basa en la filosofía ordoliberal alemán, de que el mercado tiene que cuidar sus equilibrios, no tener excesiva concentración de poder, tener niveles de contestabilidad mínima, y eso significa en Chile ojalá tener una agenda pro mercado, como por ejemplo Israel lo impulsó, que significa no solamente financiar más la innovación y emprendedores, empresas medianas. En este esfuerzo el país ya está encaminándose a algo más, pero significa ante todo entender que hay que regular también los intereses grandes para que no quiten el oxígeno al mercado, lo que pasa en Chile. Vemos que a los grupos económicos le falta regulación, por ejemplo. Vemos que a la banca le falta regulación y competitividad, y no sirve de nada inyectar recursos por un lado si el mercado mismo no soluciona en realidad el desafío de financiar realmente el talento, porque no tiene incentivos de actuar como tal, o tiene ciertas capturas que hay que repensar. Entonces la reforma que hay que hacer en Chile, a mi juicio, en paralelo a todo el proceso constituyente que sigue el 5 de septiembre, son reformas pro mercado y pro sostenibilidad, las dos cosas que tienen que ver con competencia y cooperación, ir a estos principios, bases del capitalismo, con una agenda clara, pero también con metas claras, Connie, porque si vemos que internacionalmente Chile está hoy día castigado por la incerteza política que tiene, independiente del texto de la nueva Constitución, de lo que sea, sabemos que Chile tiene que ser más ecológico, sabemos que Chile tiene que tener más innovación, sabemos que en Chile faltan regulaciones mejor diseñadas para que el mercado funcione más dinámico, y en este sentido se podría crear una agenda con metas a 10 años, a 15 años. Con estándares OCDE, por ejemplo. Vamos hacia la OECD, claro. Exactamente. Y hoy día, ¿cuánta empresa mediana tenemos? ¿Qué porcentaje de facturación nacional son empresas medianas? ¿Cuánto queremos tener en 10 años? ¿Cómo midamos las emisiones en las empresas? Ya ahí hay más avance a nivel climático, pero hay que bajar esto a nivel más operativo para realmente implementar bien los compromisos del Acuerdo de París en Chile y tener en general métricas que permiten anualmente ver qué industria avanza según la meta que tenemos a 10 años, a 15 años. Y si uno sabe, en 15 años Chile aspira a tener más empresas medianas, tener más dinamismo, y tiene datos para medir esto con mejores estadísticas anualmente, y si no avanzamos va a tener debates para ajustar las herramientas, pero las herramientas son secundarias porque lo primario es hacia dónde vamos, no lo que hacemos. Y eso, esa visión más medible, y darle ojalá un nombre, una economía sostenible de mercado, por ejemplo, pero saber hacia dónde queremos ir y cómo midamos este tipo de mercado al que aspiramos, puede ayudar a hacer transformación y en paralelo reducir la incertidumbre, que es clave hoy día en el momento para el mercado. No se puede, no hay tiempo para esperar que se defina el nuevo texto constitucional para después empezar con las reformas. Eso hay que empezar en paralelo. Sí. Y tú ves en las autoridades, pero también
en los grupos, los gremios empresariales, porque tú decías, esto no se puede hacer sin las empresas, ¿cierto? No puede ser solamente, no sé, el gobierno de turno el que implemente o el que lleve a cabo estas reformas o una agenda. Tiene que ser con todos los participantes. Y tú en una entrevista, en la tercera, este año en mayo, dijiste que en la SUFOFA y la CPC nunca he visto disposición de hacer reformas estructurales pro mercado, que es precisamente lo que tú dices que se necesita. ¿Por qué crees tú que los gremios frenan esas reformas, los gremios empresariales? Y si no ves un cambio con respecto a esto, a esta tendencia a frenar los cambios después del estallido social. Los gremios no fueron diseñados, creados para elevar la barra, sino en realidad los gremios son más bien conjuntos de defensa de los intereses y normalmente tiende a ser más un interés del status quo. Y yo pienso que esperar que cambien esta actitud va a ser difícil, a menos que uno busca gremios que son más ágiles y un poco más independientes de los grandes también, porque a la vez uno entiende que hoy día puede haber presión justamente por no hacer cambios, aun cuando los grupos grandes que deberían renovar su negocio, no tienen mayoría en los gremios. Al final sí lo tienen porque contratan, dan créditos a otras empresas que también están ahí. Entonces se crean muchas dependencias que quitan independencia finalmente. Entonces cuando uno con una empresa multinacional conversa sobre beneficial ownership, el registro de dueños finales de empresa. Desde 6 años tratamos de introducir esto en Chile, una medida importante contra el lavado de activos y la corrupción. Y empresas internacionales estaban muy en favor de eso, pero jamás se atrevieron en promoverlo por miedo de que esto igual no podría ser de interés de los grupos grandes, que no quieren que esto quizá el día de mañana podría hasta ser transparente, aun cuando la transparencia del beneficial ownership ya es en Europa desde 2018, con implementación 2020, estándar según la 5ª directiva antilavado de dinero. Pero uno podría pensar cómo unir las voces justamente de empresa, por ejemplo, la Asociación de Auditores Externos ha trabajado con las empresas internacionales y locales para hacer una propuesta de transparencia y reporting que revolucionaría la forma como empresas transparentan sus riesgos medioambientales y frente a las personas, la debida diligencia en derechos humanos, en el sentido de hacer esto más útil más allá del marketing, de tomar esto en serio. Hubo una propuesta muy estructural inspirada en el World Economic Forum que se entregó, pero todavía no se hizo como el outreach, el realmente poner esto en la mesa. Y por escrito. O sea, que no sea solamente una declaración de intenciones. Está por escrito, entregado a la Mesa Finanza Verde de Hacienda, y para mí es un buen ejemplo porque fue un conjunto de empresas el año pasado que se hizo parte de la política pública, en momento cuando esto realmente es un desafío que hoy día es importante que las empresas multinacionales toman. Y veo hoy día también un gremio que no puedo decir cuál es porque todavía no es oficial, pero que está trabajando con socios en knowledge partners en universidades, expertos en sostenibilidad, en corporate governance, para ver cómo hacer una alianza greenwashing entre empresas y universidades, porque todavía no hay una estrategia clara desde el Ejecutivo para realmente impedir el greenwashing. Y lo vemos presente acá y todavía no vemos los castigos acá, pero la idea es ojalá anticiparnos. Y el mismo grupo de empresas está, ojalá, armando una segunda alianza pro políticas públicas para llevar estándares internacionales a Chile. Y ahí cabe un rol inmenso para las empresas multinacionales de ver
cómo en Estados Unidos se regula el greenwashing. ¿Qué de eso podríamos aprender? Porque no hay que inventar, sino ojalá justamente los multinacionales puedan jugar un rol en traer sus estándares, algo de sus estándares a Chile, proponer con la academia en conjunto un concepto acorde a la realidad chilena y proponer también una gradualidad para el avance, pero sí tratar de hacerse parte de política pública en especial, porque desde el gobierno y desde el parlamento a menudo falta conocimiento específico sobre cómo regular realmente temas, porque hay mucha lejanía con el mundo empresarial también. Claro, ahí claramente también hay una falta porque uno no ve, tú decías, no veo en el parlamento, tampoco en el gobierno como una agenda activa. En el Ministerio de Hacienda sí, pero falta que sea, digamos, una agenda más proactiva de reforma pro mercado y que trabajen en conjunto con las empresas. Eso todavía falta. Estamos como en pañales, como diríamos en buen chileno. Claro, y falta una visión, falta... Un liderazgo. No falta hacer... Siempre estamos a nivel de micro reformas, Connie. Entonces, vemos aquí se mejora algo para la inversión, hay preocupación por la inversión, por la innovación también, pero no es parte de una estrategia país para que el mercado funcione mejor, que es parte de un pensamiento más sistémico, que además baja esto a un nivel medible y proyectable a 10 años, porque si el inversionista, por ejemplo, internacional, supiera de que Chile apunta a un crecimiento en facturación por tramos mayor de empresas que venden entre 10 millones y 100 millones de dólares, por ejemplo. Vemos la proporción sobre la facturación hoy día y proyectémoslo, cuánto queremos que esto crezca, y la política pública debería apoyar que esto crezca mediblemente, y si uno hace este tipo de proyecciones también permite que el inversionista tenga claridad de que esto es del interés, está por escrito, y le da un incentivo a sumarse también, a unir como los esfuerzos en este sentido, y eso quita incerteza, pese a toda la incerteza que igual tenemos con el proceso constituyente, por ejemplo. Janet, ¿cómo está el empresariado chileno comparado con el empresariado global? Y pensando también en los inversionistas extranjeros, en las multinacionales que llegan a nuestro país, en lo que hoy tú describes como el mínimo que está pidiendo el mundo entero, ¿cierto? Que es que digamos que las empresas y el capitalismo se deban no solamente a los dueños de las empresas, a los accionistas, sino a todos los interesados, a todos los involucrados, ¿cierto? A los afectados, a la comunidad, a los empleados, etcétera. ¿En qué paso estamos? ¿Qué tan lejos estamos de ese estándar, de ese mínimo que exige hoy día el mundo para el capitalismo? Pienso que estamos probablemente cada vez más lejos, a menos que hacemos algo, y más lejos en el sentido de que cuando los dueños finales de empresa empiezan a vivir cada vez más fuera de Chile, tienen preocupaciones más fuera de Chile también, y probablemente se preocupan menos de dar incentivos adecuados a sus gerentes, de que crean valor y no solamente extraen un máximo para dar dividendos en un máximo posible. Entonces el compromiso con el país y el compromiso o la responsabilidad de entender que un poder importante tiene que jugar un rol también a la hora de reconciliar posiciones, pero cuando este poder vive fuera de Chile y probablemente quiere más dividendos simplemente para invertir mundialmente o vivir, bueno, ya no se trata de vivir mejor en realidad, pero entonces vemos que la concentración económica lleva ciertos riesgos sistémicos consigo, y que fueron destacados por el Banco Central en Israel justamente hace una década atrás, cuando partieron con reformas pro mercado. Y pienso que aquí en Chile efectivamente el hecho de que
tenemos una alta concentración, poco dinamismo en los mercados y dueños finales alejados de su negocio y directorios a veces también muy alejados de lo que pasa a nivel de la gerencia, lleva a riesgos sistémicos que refuerzan la importancia que tienen hoy día la empresa que vienen de afuera y que tienen otra presión también y conocen otros estándares de llevarlo a Chile. Y lo interesante es lo siguiente, muy a menudo también en las empresas multinacionales uno tiene un gerente de sostenibilidad que quiere avanzar muchísimo, pero no puede porque su gerente general no sabe tanto del tema o no quiere tanto del tema. Y quizá el gerente quiere avanzar, pero no puede porque el directorio no está ni ahí. Entonces, si uno crea una nueva alianza entre empresas y quizá academia, ojalá, uno podría dar la posibilidad, igual como lo hizo el World Business Council for Sustainable Development, que es una unión de 200 CEOs, no de 200 empresas. Uno podría decir, 20 CEOs de empresas multinacionales podrían hacer una propuesta en conjunto y el directorio de ninguno de los CEOs podría decir algo en contra porque es la unión de los CEOs que dice eso. O en un nivel más bajo, 20, 30 gerentes de sostenibilidad podrían hacer una propuesta de cómo avanzar hacia mayor transparencia de verdad con datos más verosímiles, comparables, más usables, sin que el gerente general, aun cuando no quisiera, podría decir algo, porque la unión de los 20, 30 gerentes de sostenibilidad que dicen eso. Entonces, ese tipo de acción me parece muy interesante pensarlo, especialmente cuando vemos que necesitamos que la empresa muestran también más visiblemente hacia afuera que quieren que Chile avance, pero eso significa también cambiar estándares. Hacer una transformación significa tomar decisiones y hacer las cosas distintas. Entonces, la empresa tiene que hacerse parte de eso, si no, alguien de afuera llega y lo hace por ellos y va a quedar una reforma hecha con hacha. Claro. Y de eso te quería preguntar, tú dices, y la importancia que pueden jugar, ¿cierto? El rol que pueden jugar los inversionistas extranjeros y las multinacionales en nuestro país, porque me imagino que no tienen, digamos, las multinacionales e inversionistas extranjeros no tienen mucho rol o no tienen espacio ni en las SOFOFA ni en las CPC. Entonces, hay que buscar la forma en cómo hacer esa cooperación de la que tú hablas, porque podemos aprender o nos pueden beneficiar mucho trayéndonos sus estándares y sus prácticas a nuestro país. Pero ¿cómo se hace? Porque lo más probable es que los nacionales lo que se defiendan, digamos, y generen una sensación de protección de no me vengan a enseñar ustedes lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo se hace esa colaboración? ¿Cómo podemos aprender y qué nos pueden enseñar esas empresas extranjeras y esas multinacionales a cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas en Chile? Trabajar a nivel precompetitivo, donde uno podría tener... ¿Qué significa nivel precompetitivo en la práctica? En la práctica significa independiente del negocio de cada uno, entender, por ejemplo, diferencia de sueldos. Si esto es uno de los desafíos de un stakeholder capitalism, que no haya excesiva diferencia de sueldos. Pero una empresa solo difícil puede salirse acá porque tiene que ofrecerle a su gerente algo que es comparable con lo que ofrecen otras empresas. Si no se queda afuera, le van a levantar al gerente. Entonces, cuando vemos que en Chile la brecha CEO con el nivel más bajo han ido bajando en los últimos 10 años, pero en realidad CEO con la mediana no tanto, o sea, que da una visión más holística de la brecha salariales, sigue siendo alto en comparación internacional. Una empresa solo no puede hacer algo, pero una empresa a nivel gerencial o a nivel de gerencia compliance o sostenibilidad podría unirse con sus pares en un ambiente apoyado por academia, por ejemplo, en una alianza que tiene el fin de proponer políticas públicas que son inspirados en la OECD, llevarlo a Chile. Y podría
hacer una propuesta con ayuda de la academia, por ejemplo, qué hacer para incentivar menores brechas salariales y cómo debería medirse y transparentarse eso. Y si en conjunto dicen eso, es mucho más fácil para el ejecutivo de turno en pensar regular y proponer un cambio en políticas públicas cuando ya hay un conjunto de empresas grandes que indican, según evidencia, en tal país recomendamos hacer una línea específica de políticas públicas, implementarla en Chile. Tú cambias la polarización o la sensación de polarización cuando hay propuestas estructurales de esta manera que hacen que todos ganarían, pero ninguna solo podría hacerlo por sí solo. Y lo mismo pasa en contenido de azúcar, en ciertos ingredientes que tienen la industria de alimentos, lo que se venden en el supermercado. Cuando uno parte, pero la regla no vale igual para los otros, es muy difícil competir. Entonces, para que la sostenibilidad sea realmente interesante financieramente también en el corto plazo, la empresa tiene que unirse más y hacer propuestas de política pública que hacen que la sostenibilidad implica mayor ganancia financiera también en el corto plazo. Y eso es el desafío, y para eso necesitamos un nuevo enfoque en hacerse parte de la política que necesitamos. Tenemos bastantes preguntas que nos están llegando, Janet, y se nos acaba el tiempo, así que yo solamente quiero hacer una última pregunta sobre todos estos desafíos que nos has puesto, que son bastantes. Digo, no sabes, como si yo tuviera algo que ver en el asunto, pero digamos que como país, como institucionalidad, ¿qué rol juega en eso una nueva constitución? Porque mucho se ha dicho que, y te lo quiero preguntar directamente, la propuesta constitucional es una propuesta pro innovación, pro inversión, o al revés, tiene el riesgo de desincentivar la inversión. Hay quienes sostienen que el hecho de establecer garantizar un estado social de derechos, con derechos que antes no estaban garantizados, entrega una mayor posibilidad de paz social, y eso es fundamental para cualquier inversionista extranjero, por ejemplo, para venir a invertir en nuestro país. ¿Cómo ves el rol de la propuesta constitucional y de una nueva constitución en este desafío, en este panorama? Para que el mercado funcione necesitamos reformas mucho más concretas que a nivel constitucional, y encuentro importante que el proceso siga y tenga todo el respaldo, busque el respaldo ciudadano, ojalá el 70% detrás de cualquiera de las opciones que termine siendo la electa, pero también reconocer que post estallido social, nosotros en Chile tuvimos varias propuestas pro mercado, pro modernización de Estado, anticorrupción, y la política no quiso tomar una agenda más concreta, sino optó por un camino constitucional. Y siendo este camino muy válido e importante como una forma de encontrarnos en una sociedad fragmentada, pienso que es importante poner énfasis en que necesitamos, en paralelo a este proceso, reformas concretas que quitan excesiva incerteza de los mercados y hacen que el mercado funcione mejor y más sostenible, porque como dije antes, sea con cualquiera de las opciones, Chile necesita ser más sostenible, más paritario, más innovador, y eso requiere una agenda concreta. No podemos esperar a tener el texto final de eso, sino ya sabemos que el mundo entero va en esta dirección. Entonces, el desafío de Chile es, por favor, acerquémonos a la OECD. Al menos el promedio OECD hoy, en 10 años, debería ser lo que deberíamos aspirar. Y cuando el compromiso es tan fuerte y medible, se reduce la incerteza, lo que se necesita justamente a nivel internacional desde los inversionistas y empresarios en general. ¿Quién debiera liderar ese proceso? ¿Es un gobierno? ¿Es el presidente? ¿Es un ministro? ¿Es quién? La economía social de mercado fue puesto desde el gobierno en Alemania. Roosevelt puso el New Deal. Entonces, claramente tiene que ser el ejecutivo, pero a la vez, si el ejecutivo no lo hace todavía, en nada se frena que las empresas se unen y proponen eso en conjunto.
Entonces, eso es como la invitación del momento, justamente pensar cómo no esperar a ser invitado, sino ojalá hacerse parte del proceso. Bueno, tenemos preguntas, así es que las podemos leer directamente, las preguntas que ustedes nos han enviado a través del chat. Dice Janet, ¿te parece que Chile tiene las mismas posibilidades de desarrollo económico, ya sea que el resultado constitucional sea apruebo o rechazo? Por mi rol en el Consejo Fiscal Autónomo prefiero en realidad pasar porque no puedo ser tan concreto, pero sí pienso el desarrollo económico hoy día depende principalmente de una agenda que debería instalarse sea cual sea finalmente la votación el domingo. Lo has dicho clara e insistentemente, que tiene que haber un proceso paralelo del proceso constitucional. Otra pregunta dice, ¿cómo cree usted que se puede motivar a las grandes empresas que han hecho business as usual, entre comillas, ¿cierto?, por varios años, a innovar y ser más transparentes y autocríticas respecto de su papel como núcleo esencial de la sociedad con enorme impacto en la vida de la sociedad? Cuando la empresa grande no lo hacen, no es porque son malos, sino porque tienen liderazgos que no tienen especialmente la condición por entender las partes interesadas y sus stakeholders. Y ahí, de nuevo, si empresas internacionales tienen la presión desde el CEO, que también puede tener una condición más narcisista, pero tiene una regulación distinta, tiene hoy día una responsabilidad de llevar mínimos, estándar mínimo también a Chile. Y tenemos que ver también que esta empresa grande, cuando no se hacen parte de un mercado más innovador, más competitivo, cuando esta empresa ejerce coerción además a los que tratan de sí impulsar innovaciones, con aún más razón hay que poner foco en el proceso de regular. Cuando hay que transformar el mercado, hay que hacer esto con medidas bien pensadas y no esperando que esto se autorregule. Esto no va a pasar. La transformación del capitalismo necesita... No es con autorregulación esto. Necesita regulación, repensar los incentivos para la creación de valor y ojalá que se pudiera crear como un consejo de regulación que varios países tienen, de hecho, en el marco de la cuarta revolución industrial para hacer propuestas de regulación de mercados. Algo así podría crearse también en Chile. Y si no, que las empresas que se atreven en conjunto de hacer propuestas, pese a que los grupos más locales no quieren hacerse parte, va a ser importante. Tercera pregunta, Janet. Dicen, buenos días, felicitaciones por el excelente evento, Juan Pablo. Dice, ¿no cree que usted que no podemos solo explicar la avaricia de algunas personas por razones neurológicas y evolutivas, como la personalidad narcisista y en estado de necesidad? ¿No cree usted que el ser humano es mucho más, que sabe distinguir entre el bien y el mal, que puede autorregularse y que también la sociedad debe regularlo a través de un modelo de empatía, colaboración y otros valores similares? Cuando se dice que necesitamos tener más corazón, ser mejor persona en la casa, en el trabajo, en el gremio, y de ahí parte la transformación del mundo, pienso que es una visión del mundo que no comparto. Yo pienso que las personas se mueven según incentivos. Y estos incentivos tienen que repensarse. La evolución humana necesita reciprocidad indirecta, que el que lo hace bien es premiado, y el altruismo nunca ha sido en realidad la piedra de la evolución humana, porque no es estable, funciona en grupos pequeños, en la familia, entre amigos, muy buenos colegas, pero el altruismo en la sociedad no es estable como principio. Se necesita la reciprocidad, lo que significa que
el que se comporta bien es premiado y el que se comporta mal es despremiado. Es castigado. Castigado. O le quitan el premio. Sí. No hay que confiar ni en la autorregulación ni en digamos, Sí. solo el altruismo para poder Sí, un poco lograr las pragmático. reformas que se necesitan. No, los códigos de ética nos sirven cuando se trata de hacer negocio y en realidad espero no haber sido demasiado pragmático, pero hay que repensar los incentivos. Y mira, hay una pregunta ahí que viene apareciendo, la pregunta número 4 de nuestros telespectadores y auditores. ¿Dónde cree que estará Chile en 20 años en comparación con los demás países de la OECD? Imposible Depende de lo que predecir, hagamos. sí, imposible Todo de lo predecir que eso. dejemos de hacer. Imposible predecir eso, pero Tal vez podríamos decir dónde nos gustaría que estar, digamos. Sí. O Mira, qué es lo que hay que hacer para poder estar cerca de ellos. Mira, en principio la OECD está en transformación entera también. Sí. No por algo el World Business Council dice que hay que transformar el capitalismo, porque si hoy día la banca gana con negocios que se basan en emisiones de carbono, no es porque sea mala, sino porque es buen negocio. Y por eso hay que repensar las reglas y hacer una transformación que todos los países tienen frente suyo, en especial Chile. Ojalá que no quedamos tan en la cola de la estadística de la OECD y sobre todo hacemos lo que Uruguay hoy día está haciendo cada vez más, tomando la OECD como referencia para ir avanzando, porque nosotros tendemos a mirar la OECD para compararnos, pero no para ponernos objetivos de estar ahí. Y la OECD está hoy día más presente en Uruguay y pienso que a Chile le haría bien. En la reforma tributaria ha sido más presente y yo creo que nos ha hecho bien el debate de acercar Chile también en lo tributario a la OECD, pero debería aplicarse también en todos los ámbitos en general, porque la razón de ser OECD es aprender de los mejores y ir avanzando, no solamente compararnos con la estadística y deprimirnos. Y deprimirnos con lo bajo Sí. que estamos, Sí. que eso es lo que permanentemente hacemos. Finalmente, es un poco amplia la pregunta, pero dice, dentro de este proceso, Janet, ¿cuál crees que debe ser el primer paso o la primera medida? Tú dijiste, y dice, lo has dicho varias veces, pero dice en tu libro que estamos en un momento de inflexión y que en Chile también estamos en un momento de inflexión. O sea, es ahora o nunca. Reducir partimos? reducir la incerteza debería ser el primer objetivo. Ya. Y reducir la incerteza no se logra con una reforma, sino con cambiar la forma como hacemos las reformas, en el sentido de plantear una visión país medible a 10, 15 años, que alinea los intereses de inversionistas y también de política pública de fomento. Que hoy día hay mucho más política fomento hacia algunas empresas, pero ¿a qué se aspira? ¿Dónde nos vemos no solamente en 4 años, sino en 10 años, en 15 años más? Empresas más sostenibles, más tecnológicas, ¿cómo miramos eso? ¿De cuáles tramos queremos que crezca más? Y esta proyección país y esta forma de enfrentar el desafío es lo primero que hay que hacer, más que una regulación en específica, a mi juicio. Janet von Wolferstorff, ahí lo dije bien, muchas gracias por este interesantísimo conversatorio, por las respuestas a las preguntas, por tu provocación y además nos dejas una cantidad de tareas y les dejas sobre todo a los que tienen que tomar decisiones y a los empresarios, pero nos dejas desafíos súper claros para adelante. Muchas gracias por esta conversación. Para todos los que quieran volver a revisar este PacBan Talks, lo pueden revisar en el canal de PacBan Talks en YouTube y estará disponible ya la transmisión en las próximas horas, así que pueden repetirlo, pueden revisarlo. Muchas gracias a quienes nos han acompañado a través de la web allá en Argentina, en Buenos Aires, en otros lugares y aquí también en nuestro país. Muchas gracias, Juan Pablo. No, ¿Tú quieres decir algunas sí, palabras de cierre? Simplemente agradecerle a Janet y a Connie, la verdad que de lo más interesante de la conversación era justamente lo que queríamos, que nos provoque, que nos sacudan para el próximo lunes. Para empezar a trabajar todos para el próximo lunes y reiterar ese espacio que nosotros vemos en los aportes
y en el maridaje virtuoso que se puede producir entre las experiencias comparadas y todo nuestro acervo cultural. Así que nada, muy contento y lo esperamos en un próximo Pacman Talks que se organizará cuando les haremos saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas Yanela. gracias. Y que tengan un muy buen día.